Bien, el día lunes 26, lunes de la semana pasada, lunes 26 de junio, no solamente de este año, sino que quede claro, de todos los años se celebra uno de los días más importantes y trascendentales de todas las fechas que pueden haber a nivel mundial. Es el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. Se recuerda básicamente qué son las drogas. Siéntate bien, por favor, si serías tan amable. Primero te voy a dar un inicio, una apertura sobre este tema. Luego ustedes tienen toda la libertad. Ustedes ya han trabajado conmigo el año pasado. Ustedes tienen toda la libertad de poder levantar la mano y poder hacer cualquier tipo de pregunta centrado en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, ahorita no es el momento de hacer las preguntas ni hacer comentarios. Déjame aperturo esta primera parte y vienen las preguntas. ¿Ok? Todas las dudas que ustedes puedan tener sobre las drogas. Pero vamos, a nivel de lo espiritual, bíblicamente, ¿qué es lo que se dice de las drogas? Se dice bíblicamente, ¿verdad? A nivel espiritual se dice de que la adicción a las drogas, ¿verdad? Toda adicción a las drogas es una de las tantas pestes que va a haber en el mundo. Y que quede claro, esto también está estipulado a nivel bíblico. Nos dice de que es una enfermedad que no va a tener nunca una cura. Siéntate bien, por favor, gracias. No va a haber ninguna cura. Que te quede clarito eso. ¿Ok? Que quede claro eso. ¿Ok? Por eso es que se recuerda mucho este 26 de junio y lo tenemos que recordar de manera preventiva. Ahora, vamos a ver, ¿qué son las drogas? ¿Qué son las drogas? Las drogas, lo dice la Organización Mundial de la Salud, drogas son todas aquellas sustancias químicas o sustancias naturales que cuando ingresan al cuerpo generan un cambio de pensamiento, un cambio en tu conducta, un cambio fisiológico o un cambio físico. O sea, te lo repito por segunda vez, ¿sabes? Drogas son todas aquellas sustancias que pueden ser sustancias químicas o pueden ser sustancias naturales. Naturales, una planta natural, pero ingresa a mi organismo y va a realizar un cambio físico, puede realizar un cambio en mis pensamientos, un cambio en mi conducta. Eso es una droga. Ejemplo, si es que yo estoy mal de la panza, estoy con cólicos, ¿verdad? Estoy teniendo un problema físico. Estoy con jaqueca, estoy con dolor de chimba o de cabeza. Entonces quiere decir de que estoy teniendo un problema físico. Entonces, cuando yo tomo una pastilla para el dolor de mi cabeza, cuando yo tomo una pastilla para el dolor de mi panza, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que será o no será una droga? ¿Por qué? Claro, porque va a originar un cambio. Va a originar un cambio en mi estado físico. Vamos con otro ejemplo. Si yo me tomo una taza de café y el café supuestamente, decimos, el café me va a quitar el sueño. Mira, el café me quita el sueño. Hay otros casos, mira, hay otros casos en mi caso. Cuando yo tomaba café, no me quitaba el sueño, sino me estimulaba y me daba ganas de dormir. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿el café será una droga? Sí. ¿Por qué? Porque hace un cambio, porque te despierta, te quita el sueño. ¿Ok? Vamos. Por eso que se dice que las drogas pueden ser drogas legales o pueden ser drogas ilegales.
La droga legal puede ser el café. La droga legal pueden ser los medicamentos. Es por eso que donde realizan los medicamentos, ¿cómo le dicen a esos laboratorios? Les dicen droguería. Entonces, esas son drogas legales, pero existen drogas ilegales, como las drogas químicas. Ejemplo, la heroína, la pasta básica de cocaína, el clorhidrato de cocaína, la marihuana, el crack, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros sabemos de que existen drogas legales y drogas ilegales, yo te hago una pregunta. Entonces, ¿la cerveza será una droga legal o una droga ilegal? ¿Ah? ¿Legal por qué? Legal porque se vende. Porque lo venden. ¿Ah? Se vende. Claro, porque lo vende el chino del barrio, ¿no? Porque lo vende el tío, la tía, ¿verdad? Claro, lo vende el tío de Saavedra, ¿no? Chicos, el alcohol, mira, las personas que toman alcohol van a sufrir un cambio de conducta. De repente se ponen violentos al tomar alcohol. Y si la persona se pone violenta, entonces indudablemente quiere decir de que el alcohol es una droga. Hay otras personas que toman alcohol, ¿verdad? Y se acuerdan de sus ex enamorados, sus ex novios, Y lo llaman. y todo lo demás, y se ponen ¿a qué? A llamar. A moquear. No se ponen a llorar, si no pregúntenle a Carla. ¿No? Y se ponen... Entonces mira... Entonces mira cómo el alcohol te cambió el estado de tu conducta. Entonces quiere decir de que el alcohol es una droga legal. ¿Cómo diferenciamos la droga legal de la droga ilegal? La droga legal es la que la venden a vista de todo el mundo, lo venden. De legal lo venden en la esquinita o en el puente. Exacto. No, a ver. ¿Dónde venden la ilegal? En la esquinita y en el puente. En la esquinita y en el puente. Pero, un aplauso para él. Isita, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has soñado hoy día tú conmigo? Oye, ¿qué harás eso? Me queda mirando así me queda mirando. Oye, hijita, por favor, Dios mío. Bien, listo. Entonces vamos. Ya tenemos más o menos un conocimiento que son las drogas. Drogas son ilegales, pueden ser legales también. Drogas es todo aquello que ingresa a mi organismo y va a ocasionar un cambio en mi conducta, un cambio en mis pensamientos, un cambio físico. Dime. ¿Ah? ¿Drogas qué? La droga auditiva, por decir, cuando hablamos esto de drogas auditivas, va a ocasionar, ¿verdad? Siéntate bien, por favor. Va a ocasionar también un cambio en mis pensamientos, va a ocasionar también un cambio en mi estado físico. Las drogas auditivas. Bien, sabemos ya que son drogas. Ahora, esto no lo dice el licenciado Jorge Luis Riofrío Calderón. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque ellos lo han estudiado que son las drogas. Pero vamos, ¿qué es la adicción? Mira, escúchame esta parte porque esta es la parte más importante del tema central de la tutoría. Escúchame esta parte. A ver, radio, chico. Marco, ¿no te has dado cuenta de que todo lo que hablamos ahora va a la cámara? Listo, chicos, disculpen la interrupción, disculpen. Bien, esta es la parte más importante y trascendental.
la adicción. ¿Qué es la adicción? Mira, ningún ser humano en el mundo toma cerveza por primera vez en su vida para volverse alcohólico. Yo tengo 17 años de mi vida trabajando como psicólogo clínico y tengo 15 años de mi vida como especialista en adicciones, trabajando en Cedro y trabajando en mi consultorio privado, y trabajo con adictos, con drogadictos, trabajo con alcohólicos, en lo que es rehabilitar sus vidas, y no he conocido absolutamente ningún adicto que haya dicho: licenciado, yo he consumido por primera vez porque me quería volver drogadicto. No. O sea, tenemos que empezar a tener mucho cuidado, porque el primer tipo de consumo es el consumo experimental. ¿Qué es el consumo experimental? El consumo experimental es cuando recién empezamos a consumir alguna droga. ¿Por qué? Por curiosidad, por sapo, por saber a qué sabe la marihuana, para ver cuál es el efecto del alcohol, cuál es el efecto del cigarrillo. Siéntate bien, por favor. ¿Cuál es el efecto del cigarrillo? Entonces, hay personas que empiezan así su consumo experimental, pero luego vas a pasar a lo que es el consumo social. ¿Qué es el consumo social? El consumo social es cuando ya empiezas a consumir con un grupo de personas, y este grupo de personas muchas veces te presiona para que lo consumas con ellos. Y si no lo consumes con ellos, te desplazan o te botan o te sacan del grupo. Y cuando nosotros tenemos problemas de autoestima, cuando nosotros tenemos problemas de identidades, muchas veces queremos agradar al grupo y consumimos alcohol, consumimos tabaco, consumimos algún tipo de droga química para agradar al grupo, ser parte del grupo y que el grupo no nos discrimine, no nos aísle. A eso llamamos consumo social. Hasta allí, el consumo experimental y el consumo social en la persona no le va a traer ningún tipo de problema. Hasta allí no va a haber problema. Hasta allí, a eso llamamos vicio. Vicio. Y el que tiene un vicio puede dejarlo. Pero hay personas que no se quedan en el consumo social, pasan a otra etapa llamado el consumo habitual. ¿Qué es el consumo habitual? El consumo habitual es cuando la persona ya empieza a tener sus primeros problemas con el alcohol, las drogas, el juego, etcétera, etcétera. Ejemplo: en el consumo habitual ya la persona empieza a bajar su rendimiento o su nivel académico, empieza a tener problemas de conducta, producto del consumo del alcohol, el tabaco y las drogas. Producto de esto van a empezar a haber pequeños deterioros en ciertas regiones del cerebro y la persona se va a volver impulsiva, va a cambiar su carácter. En el caso del adolescente se va a volver más rebelde, más terco, no va a escuchar. En el consumo habitual, la persona empieza a tener los primeros problemas con la familia. La familia ya se va dando cuenta de que la persona empieza a cambiar su forma de ser, empieza a cambiar las amistades, la familia empieza a preocuparse. En el consumo habitual, la persona ya empieza a tener los primeros problemas económicos. Así esta persona tenga 15 años de edad, empieza a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque la propina que le dan semanalmente ya no le alcanza. Ya no le alcanza. Si semanalmente a esta persona le dan 30 soles de propina, esos 30 soles de propina le va a quedar súper, pero súper corto, chico,
para poder consumir su droga preferida. Bien, hasta allí, chicos, no estamos hablando de adicción. Hasta allí no estamos hablando de adicción. Siéntate bien, por favor. Hay personas que no se quedan en el consumo habitual. Hay personas que van a pasar a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Es la cuarta y última parte. Es la más triste. El reto suicida. El reto ¿Es el qué? El reto suicida. ¿El qué? El reto suicida. Ya. Suicida que vas a volver ahorita cuando salgas volando por la ventana. Bien. Consumo experimental, consumo social, consumo habitual, guarda, ya estaba viendo el problema, y último, y el penoso, adicción. Esta es la parte donde todos nosotros el día de hoy tenemos que ser más reflexivos y prestar atención y dejar la broma. El que ingresa a esta etapa llamada adicción, nadie lo saca de allí. Discúlpame, amigo mío, discúlpame, amiga mía, pero nadie te va a sacar de allí, nadie. Así vayas a Cedro y busques al licenciado Riofrío, no te saca ni él ni nadie. El que ingresó allí no lo saca nadie. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es esta etapa? Es la etapa más crítica, es una enfermedad. El consumo experimental, el consumo social, el consumo habitual no es una enfermedad. Allí tú puedes parar, puedes dejarlo, si tú quieres, lo dejas. Y no vas a tener ningún problema. Pero desgraciadamente, en el momento de ingresar a la adicción, la persona que ingresa a la adicción, nadie lo puede sacar. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad crónica, que no tiene cura. Es como un cáncer maligno, que no te lo va a curar nadie. Es como si fuéramos portadores de VIH positivo, SIDA. No nos los va a quitar nadie. Es como un diabético. No nos lo va a quitar absolutamente nadie. ¿Qué es la adicción? La adicción es cuando la persona, cuando el ser humano tiene algún tipo de problema de estrés, algún tipo de problema familiar, algún tipo de problema emocional y automáticamente tiene pensamientos obsesivos. Automáticamente, si tiene un problema, terminó una relación con su pareja, desaprobó, lo expulsaron de repente de la universidad y automáticamente va a pensar en droga, legal o ilegal, o en el juego. Automáticamente va a pensar en eso. Problema que tenga este ser humano, su pensamiento lo va a fijar en la droga. Por eso decimos que la adicción es una enfermedad de la obsesión, es una enfermedad de la compulsión. El adicto es compulsivo, empieza a consumir una dosis de sustancia o un vaso de alcohol y no quiere parar, quiere consumir uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Por eso que decimos que la tercera característica de la persona que tiene esta enfermedad llamada adicción, pierde el control. ¿Qué es la pérdida del control? La pérdida de control es que la persona quiere dejar de consumir pero no puede. No puede. Quiere dejar de drogarse pero no puede. Es un imposible. Ya no tiene control de su vida. Ya no tiene control de sus propias energías y de sus propios pensamientos. Porque su pensamiento únicamente le dice: quiero consumir alcohol, quiero consumir droga, quiero ir al tragamoneda. En el caso de los ludópatas. ¿Ok? Esta es la cuarta característica más triste de la adicción. La cuarta característica más fuerte de la adicción es que cuando tú estás en el consumo, deja de hablar y sácate la mano de la boca por segunda vez. En el consumo experimental, en el consumo social y en el consumo habitual, de repente tú dejas
la droga, la persona deja la droga, deja el alcohol, deja el juego, no va a tener ningún tipo de problema. Pero cuando ya se ingresa a la enfermedad, sí va a haber un problema. Cuarta característica, síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es cuando la persona deja de consumir y pasan 2 días, pasa una semana sin haber consumido su droga y empieza a tener problemas físicos. Ejemplo, fiebre, diarrea, cólicos, calambre. En el caso de la persona que entró al alcoholismo, a la adicción al alcohol, tienen delirium tremens, deliran, tienen delirios, ven arañas gigantes que se los quieren comer, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la máxima característica de esta enfermedad, que es una enfermedad ilógica, ambivalente, progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque mira cómo empezó. Mira cómo empezó. ¿No? Mira cómo empezó todo esto. Ahí viene tu pregunta. Mira cómo empezó todo esto. Empezó como jugando, ¿no? ¿No? Mira cómo ha empezado todo esto como jugando. Ha empezado de menos a más. O sea, es progresiva, es ilógica, es deteriorante y es mortal. ¿Ok? Pregunta. Profesor, yo creo que cuando ya consumes droga, tu cuerpo no necesita, si no mueres, ¿no? Exacto. A eso que llamamos, a eso lo que tú llamas, si no la persona muere, a eso llamamos el síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque no es tu voluntad la que, o sea, cuando ya se ingresa a la adicción, no es de que tu voluntad quiera drogarse o quiera alcoholizarse o quiera ir al tragamoneda. No es tu voluntad, sino es que te está pidiendo tu corriente sanguínea, te pide tu cerebro. Porque ya hemos habituado a nuestro organismo, a nuestra sangre, a nuestro cerebro, lo hemos habituado a la droga. Y entonces, si tú le suspendes la droga, entonces quien te va a pedir no es tu voluntad, pues amigo. Quien te va a pedir va a ser tu cerebro, tu corriente sanguínea, tu cuerpo te va a pedir, te va a agarrar y te va a decir, oye, pucha, Loyola, dame droga. O sea, no es, y cuando tú le dices, no te voy a dar, es ahí donde viene la taquicardia, vienen los cólicos,